Primera de Juan 4:19 vamos a tocar en este día. Bueno, vamos a terminar de complementarlo. 4:18 dice así, lo que tocamos ayer. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor en sí lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Vemos? Como tocamos ayer que el temor en sí, dice, implica castigo o llega a castigo. El perfecto amor, el amor de Dios, echa fuera todo el temor. Y eso tiene que ver con la fe en que somos perdonados, en que Dios es amor, en que Dios quiere manifestar en nosotros su esencia de amor, en que nos sentimos amados en sí. Y dice, el temor en sí lleva a castigo. ¿Por qué? Porque cuando está el espíritu de temor, como decía ayer, está la esencia de Satanás gobernando, porque no hay confianza, no hay fe en Dios. Y en sí vemos que nuestra vida, nuestra condición de esperar todo el tiempo castigo y no la bondad de Dios, no el amor de Dios, no su manifestación de bendición, es porque tenemos desconfianza en sí. Y en eso se manifiesta el espíritu de temor, que es una esencia satánica por la incredulidad de la palabra, ¿no? Como tocamos ayer en distintos versículos. La cuestión es que en ese tiempo en la ley tenemos que enfocarnos que servían por temor al castigo, ¿no? Porque el Señor en su ley, ¿qué decía? No servirás a Dios. Y era todo no. Y vos fíjate que en Deuteronomio, creo que era el capítulo 28, cuando habla de las promesas, pero también de las maldiciones. Dice, pero si no obedecieres, te va a pasar esto. Entonces había un servicio, vamos a decir, por temor al castigo. Pero yo como tocamos el amor de Dios, nosotros al tener esa esencia de Dios vamos a servir por amor y no por temor, porque sentimos la bendición del Señor y entonces uno por agradecimiento, entonces lo va a servir al Señor y va a manifestar lo que es el Señor, la esencia de amor. Entonces va a haber un servicio de amor. Si Dios es amor y Dios está dentro de nosotros como Salvador, entonces ese pedacito de la esencia de Dios va a manifestar el amor, entonces en agradecimiento va a dar un servicio. Bueno, a grandes rasgos lo que tocamos ayer. Pero dice acá en el 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, dice. Entonces yo entendía acá de este versículo que nosotros le amamos a Él o damos el amor hacia Él porque Él nos amó primero. Entonces yo entendía que solo damos el amor que recibimos de Dios, su misma naturaleza. Entonces, si nosotros no tenemos la naturaleza de Dios en nosotros, no podemos amar en sí o interesarnos del prójimo para su bendición, para su beneficio. Porque nuestra naturaleza es egoísmo, nuestra naturaleza es satánica, nuestra naturaleza es interés. Y por ejemplo dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, ¿podemos amar a Dios si no tenemos la naturaleza de Dios? No, porque nuestra naturaleza es contraria y despreciamos las cosas que vienen de parte de Dios. ¿Nuestra naturaleza qué es? Por ejemplo, ¿es leer la palabra? No, para la lectura de la palabra nunca hay tiempo. Para la oración nunca hay tiempo, para escuchar la palabra nunca hay tiempo. O es pesado, es tedioso, es como que te sentís obligado. Y como tocábamos ayer, nosotros lo servimos más. ¿Por qué? Porque tenemos temor al castigo en sí, que el servicio por amor, que vos sentís y que vos querés agradar al Señor porque lo sentís, te sale del corazón y vos lo querés hacer, que nace de vos, vamos a decirlo así. No, es todo por obligación. ¿Por qué? Porque no queremos ser castigados, no queremos ser atormentados, no queremos sentirnos mal, no queremos tener una enfermedad incurable, por ejemplo. No queremos perder el trabajo, por ejemplo. Queremos estar siempre bien económicamente, por ejemplo. Entonces, vemos que todavía hay como, digamos, no hay un servicio
desinteresado en el sentido de que no es por las cosas que tengo, sino que por amor brindo. Entonces en ese sentido nos hablaba la palabra ayer, ¿no? Y dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. A ver, en 1 de Juan 4:10, 1 de Juan 4:10, y estuve pensando un poquito, ¿viste? Lo que predicaba ayer, me ponía a meditar sobre los pensamientos, que Él paga conforme a los pensamientos. Pero vos fijate en ese tiempo, en ese contexto, cómo habla, conforme a los pensamientos. ¿De los pensamientos de qué? De servir a otros dioses, de hacer en contra de la voluntad del Señor, porque ellos sabían la ley, no estaban en ignorancia. Entonces por eso dice, yo les pago conforme a los pensamientos de ustedes. No había unos hechos en sí, pero sí ocultamente o internamente había esa idolatría, después había costumbres paganas, había mezcla, había mistura, había un montón de cosas. Entonces le decía, esto está en ustedes. Entonces, esta esencia está en ustedes y ustedes no me están obedeciendo, no están entregando su vida de corazón o por amor. Entonces, en ese sentido lo hablaba ahí y lo vamos a profundizar el jueves, para que realmente sabemos que están todos los versículos y que siempre tocamos una y otra, pero para darle la interpretación exacta del contexto y por qué lo habla, y como yo le decía ayer, que nos castiga por nuestra naturaleza, en sí no, decía, no, ayer tocábamos así, sino que nos castiga ¿por qué? Por nuestros hechos, o sea, nos prueba y ahí, ¿cómo reaccionamos? Si nos humillamos para obediencia, tenemos bendición. Y el que se va humillando, por ejemplo, el que va pidiendo perdón, sabe que tiene la naturaleza. Pero, por ejemplo, me ponía a pensar, viene una revelación y le dicen a Ale, Dios te va a bendecir, el Señor te va a bendecir por todo tu servicio en estos años a los hermanos. ¿Hay una revelación de qué? De bendición. ¿Pero ella tiene la naturaleza satánica? Sí. Entonces, de ese contexto o de ese punto es que voy a tratar de desarrollar el jueves para que entendamos que tenemos toda la naturaleza, pero por la naturaleza en sí no nos está castigando, sino que por cuando nos da el conocimiento de la palabra, como dice el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces te da un conocimiento y ahí se prueba tu obediencia o no, y en la desobediencia ahí viene el castigo o el apartarse la presencia de Dios en nosotros, por lo cual recibimos los perjuicios. Después, por el otro lado, cuando digo de la manifestación, sabemos que tenemos por naturaleza, pero al no tener conocimiento todavía, es como que, digamos, recibimos perjuicio, pero Dios nos quiere informar a través de la palabra el por qué recibimos perjuicio. Necesito repetirlo esto. ¿Por qué recibimos perjuicio? ¿Por qué te sale mal? ¿Por qué te va mal en la vida? ¿No? ¿Sabes? Y bueno, entonces ahí está la palabra para aconsejarnos. Va mal por esto, por esto, por esto. Ustedes fíjense ese versículo, ¿no? Me venía a la cabeza también. Dice, mejor les hubiera sido, mejor no conocer, ¿no? Algo así, un versículo. Sí, algo así. Vos fijate que los peores perjuicios, ¿quiénes reciben? Los que tienen conocimiento, pero después desobedecen a la voluntad del Señor, que en sí te la está dando para bendición. El que, digamos que todavía no tiene ese conocimiento, recibe perjuicios, pero se tiene que informar el por qué. Entonces Dios te informa el porqué de la palabra para que seas más bendecido, no es que te quiere castigar, porque Dios es amor en sí. Entonces, para esto está para bendición también el recibir y que seas libertado del tormento. Entonces vos fíjate la palabra que dice, la casa adornada y vacía, limpia. Se va ese espíritu y después dice, como lo encuentra limpia, adornada, vacía, toma otros 7 versículos, 7 demonios, dice,
peores, ¿no? Algo así. Y entra y el estado de él viene a ser peor, el postrer estado viene a ser peor de esa persona. Entonces yo, necesito armarlo en sí. Estoy tirando algunos tics de lo que reflexionaba en la palabra. Muchas veces decimos, pero antes estaba atormentado en el mundo. ¿Y por qué ahora estoy más atormentado todavía? Porque ya tenés el conocimiento. Se manifiesta Satanás y vos tenés que humillarte. Vos tenés que pedir perdón para que haya una obediencia y sea una bendición total tu vida. No es que te quiere castigar el Señor. Ahora me dice en 1 Juan 4:10 con respecto a que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En 1 Juan 4:10, que es justamente el de los versículos del hilo que venimos, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, o en favor por nuestros pecados. Vemos que dice, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Nosotros no le amamos, Él nos amó aún siendo pecadores, siendo enemigos de Dios. Vemos, nos amó a nosotros y envió a su Hijo, dice, en propiciación por nuestros pecados. Entonces, en eso en sí se mostraba el amor de Dios. En eso consiste el amor de Dios, que siendo aún pecadores, como tocábamos ayer, Él envió a su Hijo. Entonces, ¿para qué? Para rescatarnos del sufrimiento. Entonces, nosotros no le amamos a Dios, nosotros no buscamos a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Nosotros no fuimos al encuentro de Dios, sino que Dios viene al encuentro de nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque Él nos crea, las circunstancias, ¿para qué? Para venir a escuchar la palabra, el informarse el por qué nos va mal. Entonces ahí está mostrando su amor, y está mostrando su amor de su Hijo, en el sacrificio, porque en el sacrificio hay perdón de pecado, hay liberación. Él entregó su vida para que nosotros tengamos vida, para que nosotros tengamos liberación, para que nosotros sintamos bien, y como dice la palabra, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Entonces Él cargó nuestras culpas, nuestros pecados, llevó todas nuestras enfermedades para que nosotros seamos curados o bendecidos. Entonces ahí se está demostrando un amor, porque hay un interés para liberación. Ahora me dice acá en 1 Corintios 15:10. 1 Corintios 15:10. Son pocos versículos. Dice así la palabra: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Vemos, he trabajado más que todos ellos, pero no yo. Entonces nosotros brindamos, como dije al principio, de lo que recibimos. Entonces yo no trabajo, sino Dios en mí. Y vemos acá la palabra, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino Dios en mí. Vemos, esa naturaleza de Dios es la que trabaja en nosotros. Y como dice, nosotros no le amamos primero, sino que Él nos amó a nosotros. Entonces nosotros le brindamos solamente lo que recibimos. Entonces esa labor que estamos haciendo es porque ese pedacito de Dios, esa esencia de Dios, es la que nos motiva, la que nos mueve a tener un mínimo de interés así para el servicio de la obra de Dios. Y en eso se está demostrando el amor de Dios, porque cuando yo estoy predicando, Dios está mostrando el amor hacia los que están escuchando. Cuando otro instrumento predica, está mostrando Dios el amor para el que está escuchando. Entonces usa un instrumento y ese pedacito de Dios está manifestando el amor porque tiene interés por tu alma. ¿Para qué? Para que seas libre, para que descanse, para que escuches la palabra del Señor. Ese es el beneficio que tenemos. Ahora me dice en 2 Corintios 3:5. 2 Corintios 3:5 dice así la palabra: no que seamos suficientes
por nosotros mismos para pensar que alguna cosa procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es o proviene de Dios. No es que seamos suficientes o competentes por nosotros mismos para pensar que alguna cosa procede de nosotros. No procede de nosotros. ¿De quién procede? De Dios. ¿Y esa esencia de amor de quién procede? De Dios. Entonces Él nos amó y a través de su amor damos lo que recibimos, ¿no? A ver, una mascota, por ejemplo, vos le brindás amor y ¿qué pasa? Te brinda amor, se acerca, se establece esa relación. Vos acariciás a un perro y el perro enseguida se mete el cuerpo y te empieza a lamer, se empieza a acomodar con vos. ¿Por qué? Porque vos le estás expresando amor y él solamente entrega lo que recibe de su dueño, ¿no? Entonces va a demostrar esos mimos, ¿no? Una persona que no es, digamos, vamos a lo de la mascota mejor. Una mascota que no es mimada, entonces no se acerca al dueño. Simplemente viene el dueño y lo mira, pasa al dueño, lo recibe, sí, pero no lo muerde. Pero no es que está contento, no es que te salta. Una mascota mimada, ¿qué hace? Cuando es mimada, viene el dueño, le salta encima, empieza a lamer por todos lados, te pasa por acá la lengua, se te tira encima. ¿Por qué? Porque recibe el amor, ¿o no es así? Entonces, así también Dios con nosotros. Cuando más amados somos, como tocábamos ayer, más vamos a dar del amor. Y en eso es porque eso es lo que justamente trataba de explicar ayer, que yo necesito entender el amor de Dios. El por qué yo no siento el amor de Dios es porque no lo estoy recibiendo. ¿Y por qué no lo expreso? Porque no tengo para dar ese amor. ¿Por qué? Porque no lo recibo. Y esto porque no lo entiendo. Y esto porque hay ignorancia en mí, en este sentido, en esta manifestación. La falta de interés, los enojos, el esperar siempre el castigo, como dije ayer, que parece que Dios está atrás de una ventana observándote en el primer error para pegarte un latigazo. Y no es así. Dios siempre trata de encauzarnos y Dios, su manifestación va a ser de amor. No quiero decir con esto que vamos a apañar un pecado y vamos a errar adrede. Estoy diciendo que nuestra naturaleza es de error. Y el Señor siempre nos va a exhortar por la palabra cuando caminamos por mal camino. ¿Para qué? Para que no recibamos el perjuicio. Por ejemplo, cuando tenés una criatura, la criatura vos le estás diciendo, no te acerques, no te bajé la vereda, no te bajé. Pero ¿para qué le decís? ¿Para qué le advertís? ¿Para qué no tenga un accidente? Para que no pase lo peor. No te vayas a jugar muy lejos, de la esquina no pasás, no te acerques a personas extrañas. Eso nos enseñaba siempre de chico. Fíjate bien, no me desobedezcas porque puede pasar algo malo. Pero no es que tu madre o tu padre cuando te enseñó esto estaba en sí esperando que vos desobedezcas para castigarte. No, sino era una advertencia para que no suceda lo peor, para que no haya perjuicio. Entonces, de ese lado yo decía, necesitaba entender el amor de Dios, porque, bueno, para la gente que no estaba, en este caso Martín, pensaba que Dios me castiga todo el tiempo, me castiga y hay cosas que no sé, y bueno, pero de ese castigo, por algo me está castigando algo. Y en sí no entendía que Dios es la manifestación de amor y no lo estoy recibiendo en sí porque tengo incredulidad de su perdón o porque tengo una forma errónea de entender la palabra. Esto es lo que justamente entendía. Y parece que Dios es malo, parece que Dios está con el látigo, parece que Dios todo el tiempo te quiere castigar, se agrada de castigarte, de hacerte llorar como una criatura, y no es así, no te quiere hacer sufrir. Entonces, siempre al entender mal también uno explica mal la palabra, en el caso mío, y tal vez a mí, digamos, en particular, yo lo voy a poner por mí, tal vez enseñamos mal la esencia de los perjuicios, la esencia de los castigos, y por ahí a lo último redondeamos con, y Dios es amor y te quiere perdonar, pedirle perdón, y ya está, ahí lo resumimos todo,
es porque en sí no puedo explicar el amor porque no lo recibo. Entonces lo resumo todo tal vez en un versículo porque es tan grande el castigo que siento o que veo o que los perjuicios que yo tomo de parte de Dios que más explico eso que el perdón de Dios o la manifestación de amor. ¿Por qué no damos testimonio de lo bien que nos sentimos? Vieron que en otras iglesias, por ejemplo, ¿no? Hay otras iglesias que pase, a ver, ¿quién tiene un agradecimiento para el Señor? Y pasan a agradecer. Y yo le agradezco al Señor porque esta semana mi hijo ha venido a la iglesia, porque mi marido encontró trabajo y le estaba orando, bueno, y uno agradece en sí. Hay muchas cosas que agradecer. Pero en ese sentido yo no tengo un corazón agradecido, digo. ¿Y por qué? Porque no discierno ni por palabra lo que es el amor de Dios. Entonces, en sí me fijo todo lo perjudicial o lo que soy perjudicado en este camino. Me siento mal, me siento esto, me peleé con este hermano, le entendí mal la palabra, que hubo un punto de desacuerdo, y un montón de cosas que, a ver, de la división o de las peleas, los chismes, de eso está presente en mi cabeza. Pero no está presente el amor del Señor, la liberación en sí. Entonces, digamos, yo necesito que el amor de Dios se manifieste en mí. El bien, el sentirme bien, el sentirme mimado por Dios, el sentirme amado por Dios. Y por eso mismo me tocaba, o quiero tocar el juego otra vez, pero ya reforzar todo como para que el Señor me siga hablando más, porque no se va a acabar con este jueves, no se va a acabar, sino que yo necesito experimentar ese amor. Juan en el Evangelio habla del amor. Juan en las epístolas se trata todo el tiempo del amor, pero yo no lo siento en mí, y es más fácil tocar, la parte de la división, porque el contexto en ese tiempo era persecuciones. Pero yo ¿qué tengo que dar? ¿Tengo para dar amor, para transmitir amor? ¿Recibo el amor de Dios? Y me ponía a reflexionar muchas cosas que necesito aprender o necesito experimentar de parte de Dios. Ahora me dice acá en la palabra, en Mateo 10, 20. Dice así la palabra: porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Vemos, no sois vosotros. Ahora, ¿qué tiene que ver con el amor? Pero sí tiene que ver con el amor, porque esa esencia de Dios habla en ustedes. Y esa esencia de Dios es un interés por las almas. Es la manifestación del amor. Y se interesa informarte la palabra para que puedas discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, a través de la palabra, que es lámpara, tenemos discernimiento. Entonces, todos esos perjuicios vienen por causa de hacer nuestro trabajo mal en esta vida, o nuestras decisiones malas en nuestra vida. El apartamiento del Señor. Porque todos los perjuicios que lo trae, como dice la palabra, un enemigo ha hecho esto. Un enemigo es Satanás. Y nuestro Salvador, nuestro amigo, el pastor, el que nos da el bienestar, ese trae solamente bendición. Y en este sentido dice, no sois vosotros lo que estáis hablando, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y si yo hablo la palabra, está manifestando el amor. Si otro instrumento habla de la palabra, está manifestando el amor para con el oyente, para liberación, para bendición, para discernir entre lo bueno y lo malo y podamos arrepentirnos y podamos confesar nuestros errores para hacer bien nuestro trabajo, nuestras decisiones que sean bien tomadas, que sean en obediencia a la palabra del Señor y seamos bendecidos. Dice así la palabra también en Filipenses 2.13. Filipenses 2.13. Porque Dios es quien obra en vosotros, y Él da el querer como el hacer por su buena voluntad, dice, ¿no? Él da el querer como el hacer. ¿Nosotros le amamos primero a Él? No, Él nos amó primero. Entonces, la misma manifestación. Ese deseo, ¿quién lo despierta? El Señor.
Él da el querer como el hacer. Dios está obrando en nosotros. Si somos algo, somos por el Señor. Si predicamos, somos por el Señor. Si podemos orar, somos por el Señor. Si podemos tener servicio, somos para el Señor. Todo es por el Señor. Si podemos cantar, es por el Señor. Y es más, digo, si podemos trabajar, es porque Dios da la fuerza. Si hacemos riqueza, es porque Dios multiplica. Como dice la palabra del Señor. Él da la riqueza y también el disfrutar. Si disfrutamos la riqueza, digamos, tenemos bendiciones, es porque Él lo da. Él lo da y la bendición proviene de Él. El gozo proviene de Él, de disfrutar las riquezas en sí. Entonces dice acá, Dios es el que da el querer como el hacer. Entonces, el actuar para beneficio, para bendición de otra persona, lo hace el Señor. No es que vos sos, sino que el Espíritu de Dios te impulsa. Cuando le estás predicando a alguien, ¿sos vos? No. Interiormente sabemos que por naturaleza, a ver, ojalá, no les pasa esos días, ojalá que hoy no venga nadie ya. Se cierra la puerta de la iglesia y hoy nos tiramos una siesta porque necesitamos descansar. Y de repente, el timbre. Y renegás un poco, pero después, bueno, empiezas a hablar de la palabra, ¿y quién fue? Dios. ¿Se fue libertado? ¿Quién fue? Dios. Me liberté yo también, me siento bien porque pude obedecer la palabra, pude poner por obra la palabra, predicar la palabra que es para lo que me puso Dios. Entonces me siento bien, me siento bien. Entonces esa es la paga de Dios. Él dio el querer como el hacer. ¿Actuamos por qué? Porque sería fácil. Aparece uno abajo, ¿sabe que se llevaron la llave? Se rompió la cerradura, no puede entrar nadie. Y bueno, ¿no puede venir otro día más? Y bueno, cuando se va, no es hacer la voluntad del Señor. Tal vez la habrán hecho, tal vez la habremos hecho. Sí. A mí me pasó una vez, digo con esto cuento para vergüenza mía. Vino un primo mío y yo no quería que venga, vino con toda la familia y se quedaban horas, pero no hablaban nada y yo tenía que hablar, gastar saliva, hablar y contestar, no, porque no salían, ellos te miraban nomás con la familia. Y dije, justo, estaba cerrada la puerta, ¿sabés que se llevaron la llave? Y era verdad, pero yo tenía la otra puerta para abrir. Entonces me miraron, se dieron vuelta y se fueron. No se avivaron por la otra puerta y no me dijeron nada. O tal vez se dieron cuenta, pero no se van a atrever. Pero digamos, ¿cómo está uno, cuando está mal espiritualmente, que actúa de esta manera? Y si tenemos el querer como el hacer, es porque Dios está tomando nuestra vida, está actuando en nuestra vida. Da un poquito de ese sentir para que podamos atender a la gente y dar en sí o expresar el amor, ¿no? Ahora en Primera de Crónica, este es el último versículo que vamos a tocar. Primera de Crónica, 29:11. Primera de Crónica 29:11. Dice, tuya es, oh Dios, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres el sexo excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo, y en tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque, ¿quién soy yo y este pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes
Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano lo damos. Así como la manifestación del amor. Ofrecemos nuestra vida, ¿por qué? Porque Él le ofreció su vida. Ofrecemos nuestra vida en servicio porque tenemos un pedacito de la esencia de Dios. ¿Por qué? Vos fijate en el cuadro de Jesucristo. Cuando le iba a lavar los pies a Pedro. Y Pedro dice, no, déjame que yo te lave a ti. No, Pedro. Entonces está mostrando el servicio. Primeramente es Dios. Y después el servicio lo cumplimos nosotros, pero es porque tenemos la manifestación de Dios. Acá en sí traían riquezas para la casa de Dios, para construir la casa o el templo para Dios. Pero dice, todas las riquezas son tuyas, el hacer grande, y como dice acá, ¿quiénes somos nosotros para que pudiésemos ofrecer voluntariamente de nosotros cosas semejantes? Pues todo es tuyo, nosotros no somos nada. Y dice, y de lo recibido de tu mano lo damos. En sí, si amamos a alguien, si ofrecemos nuestra vida en servicio, porque es una manifestación de interés por esa persona, y en ese interés manifestamos el amor, ¿para qué? Para su conveniencia, para su bendición. Entonces lo damos porque es lo que recibimos de la mano de Dios. No podemos dar nada que no recibimos. Nada que no recibimos. Entonces en sí, si recibimos la manifestación del amor, el grado de Dios en amor, vamos a manifestar ese amor, vamos a irradiar la luz que hay en nosotros. Ahora, unos tienen así el amor y otros tienen grandes. Y eso necesita crecer, se necesita desarrollar para que ese amor sea más manifiesto, para que lo puedan ver todos, para que se pueda manifestar hacia todos. Y yo dije, o reflexiono, lo mío es chiquito así tal vez, porque en algún momento me salta esa manifestación de amor, pero son momentos muy chiquitos, momentos, digamos, que son cada tanto esporádicos. Mucho tiempo va pasando entre una manifestación de amor y el otro. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Y solamente recibir de la bendición del Señor, del amor del Señor. Entonces, cuando yo más recibo de la bendición del Señor es cuando más voy a dar. Pero para esto, digo, tengo que pedir perdón para pasar la mayor parte del tiempo en su amor, en la comunión, en la intimidad, como tocamos la vez pasada. Entonces, el Señor me va a bendecir y voy a recibir toda esa esencia de amor, ese gozo, esa paz, ese bienestar. Y esto es lo que voy a manifestar para con los demás. Porque no se trata solamente de palabras, sino que en los hechos, en los frutos, mostrar ese amor. Y creo que esa es la mejor forma de predicar. Lo mejor que podemos hacer es tener testimonio en nuestra vida. Cuando tenemos ese testimonio de amor, entonces las personas nos van a escuchar y vamos a ser más creíbles porque lo van a ver en nuestra vida. Y entonces ese acto es lo que van a tratar de imitar lo que están escuchando en nuestra palabra. Pero si nosotros decimos, Dios es amor, y estamos amargados, estamos castigados todo el tiempo, estamos oprimidos, estamos mal, entonces no nos van a creer, no vamos a ser creíbles en sí, no vamos a ser creíbles. Entonces, en ese sentido, tiene que haber palabra, pero también un testimonio que acompañe. Y entonces, si yo manifiesto o se manifiesta el amor de Dios en mí, sacaba esto en conclusión, que voy a poder explicar el amor fácilmente, porque lo recibo y lo entiendo. Pero si nunca lo recibo, no lo entiendo, entonces no voy a poder explicar acerca de la esencia del amor de Dios a mi hermano. No voy a poder explicar. Por eso, para mí, es un desafío poder explicar lo que es el amor del Señor, porque, digo, todavía lo que hablo no lo entiendo y necesito entenderlo. Bueno, seguimos otro día, amén.